Bienvenidos a nuestra clase de Escuela de Formación Cristiana. Es un placer, como cada domingo, que podamos encontrarnos nuevamente para poder aprender juntos acerca de cuál es el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas y de qué manera nosotros respondemos a su gracia sumándonos a su misión. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema de un himno a la evangelización basado en uno de los salmos. Y vamos a hacerlo, en primer lugar, acercándonos a nuestro Dios y pidiendo que sea Él el que nos guíe a través de este estudio. Así es que te invito a que oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu bendición, gracias por el amor, el cuidado tuyo, por la bendición que tenemos de ser llamados hijos tuyos, porque nos has incluido dentro de tu pacto, pero también porque nos has hecho partícipes, Señor, de tu obra, para que nuestra vida sirva a los propósitos tuyos. En esta mañana, Señor, oramos para que seas tú el que nos dirija, que seas tú el que nos muestre cuál es tu proyecto y de qué forma nosotros vamos a sumarnos a él. Oramos, Señor, pidiéndolo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Es un placer que podamos nuevamente entonces encontrarnos y gracias por los que se están sumando a las redes. Espero que la semana pasada hayas tenido oportunidad no solamente de ver la presentación, sino también de empezar a compartir del Evangelio con otras personas. Recuerda que en la caja de descripción pusimos una copia del Evangelio de Juan, un pequeño estudio inductivo que tú podías compartir con familiares, amigos tuyos que necesitan conocer más acerca del Evangelio. Te invitamos a que también tú te sumes a ese proyecto y quizás lo has estado haciendo durante esta última semana. ¿Qué te parece si ahora en el chat que es de este video empiezas a compartirnos acerca de la manera en cómo Dios está usando tu vida durante este tiempo? Bien, ahora vamos al estudio, que es el motivo por el cual nosotros hoy estamos aquí. Un himno a la evangelización. En primer lugar, tenemos que hablar de un escenario que quizás para ti es frecuente, por cuanto has experimentado ya algo de la salvación acerca de Jesucristo. Es decir, por cuanto eres hijo suyo y has experimentado los cambios que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, es muy probable que tú sabes exactamente de qué estamos hablando cuando experimentamos el gozo de la restauración y hablamos acerca de esto. Ahora, ¿de qué trata esto? Cuando recordamos las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, siempre nos da gozo y crece nuestra fe. La verdad es que cuando descubrimos de qué manera Dios lo está haciendo, cuando recordamos que la obra de Cristo ha estado manifestándose encima de nosotros, sobre nuestras vidas y que nos está transformando, eso generalmente causa gozo para nuestras vidas, porque estamos descubriendo acerca de qué manera Dios está transformándonos y de cómo nuestra fe empieza a ir creciendo y por supuesto eso causa gozo. Ahora, los creyentes reconocen que todo cuanto ocurre en esta vida, todo lo que ocurre en este mundo, al final de cuentas, todo procede de las manos de Dios. Es decir, las enfermedades, las angustias, los problemas, todo este tipo de situaciones por las cuales hemos estado pasando en las últimas semanas o tal vez 2, 3 meses atrás. Todo este tipo de circunstancias también viene de la mano de Dios y ocurre entonces que hay una actitud que está en medio de ellos. El salmista decía, estaremos alegres. Y sí, efectivamente, esa es la actitud que guardan aquellos que están en las manos de Dios, que saben que todo ocurre bajo su soberanía y que los propósitos de nuestro Dios son los que se están cumpliendo cotidianamente. Hay un himno que me encanta que justamente dice así: los decretos de Dios están cumpliéndose. Y sí, efectivamente, el plan de Dios está en ejecución y tú y yo somos parte de ese proyecto en el cual Dios nos ha llamado a participar. Bien, ahora, después de esta brevísima introducción, ¿qué te parece si leemos el material bíblico que vamos a ocupar para este día? Salmos 126, los versículos 1 al 6. Leamos juntos este fragmento. Cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanzas. Entonces las naciones dirán, el Señor ha hecho grandes cosas con estos. Sí, el Señor hará grandes cosas con nosotros y por eso nos llenará de alegría. Señor, haz que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libres como los arroyos del desierto.
Sí, haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría, que los que entre sollozos esparzan la semilla, vuelvan alegres trayendo sus gavillas. Ese es el Salmo 126. Ahora, para poder seguir en este mismo texto abordándolo, vamos a considerar entonces de forma inicial el contexto en el cual está siendo cantado este salmo, porque los salmos finalmente reflejan momentos específicos de la historia, y ese momento específico de la historia que fue el cautiverio, quizás lo podríamos comparar haciendo una lectura contextual acerca de nuestro propio escenario el día de hoy. Entonces, desde esa óptica vamos a leerlo. ¿Cuál era la condición en la que estaban ese pueblo en el cautiverio, el pueblo de Israel? Un pueblo esclavizado, un pueblo con un templo destruido. Ese era el escenario en el que ellos se encontraban. Aproximadamente 400 años antes de Cristo todo esto ocurrió, y las circunstancias de verdad se volvieron muy muy complicadas para ellos. Ahora, uno piensa un momento y dice, bueno, pero ellos eran el pueblo de Dios. ¿Cómo es que ese pueblo elegido de Dios, que Dios les llevó a llegar a no solamente salir de Egipto, sino ir incluso hasta Canaán, establecerse en una tierra que no era suya, dominar o conquistar la tierra nuevamente y establecer una nación en ese lugar? ¿Cómo es que ese pueblo elegido por Dios, cómo es que de pronto ahora están esclavizados y con un templo destruido y con relaciones rotas? ¿Cómo es que eso ocurre? Entonces, la respuesta a ese tipo de cosas está en lo que ocurrió en los siglos anteriores. De hecho, no es producto de un solo día, sino es algunas acciones que cotidianamente se fueron incrementando desde la época salomónica, el periodo posterior a Salomón, y en los siguientes reinados. ¿Qué es la característica de ese tiempo? Bueno, adoraron a los ídolos, banalizaron la fe, es decir, la convirtieron en un mero trámite que debían de hacerse, y finalmente ellos se olvidaron de Dios. Entonces, parte de lo que está ocurriendo en ese cautiverio es justamente las consecuencias de lo que ellos han estado viviendo. La manera de cómo estuvieron viviendo, la manera de cómo actuaron, finalmente tiene consecuencias. Y las consecuencias más graves, justamente descritas en las Escrituras por el profeta Ezequiel, es cuando Dios abandona a su pueblo. La gloria de Dios, o la Shekinah de Yahvé, empieza a salir. De pronto, es parte de la visión que él tiene, sale del lugar santísimo y cruza por el lugar santo y va saliendo hasta cruzar la ciudad y salir. La gloria del Señor los abandonó. Y sabes, cuando la gloria del Señor abandona a su pueblo, al final de cuentas, aquel templo majestuoso solamente es un local más. Sin la presencia de Dios, solamente somos un pueblo más como cualquier otro. Y eso es lo que ocasiona precisamente el cautiverio del pueblo. Es ocasionado como consecuencia a ese abandono que ellos tuvieron acerca de su propia relación con Dios. Se fueron olvidando, lo fueron dejando día a día, día tras día. Fueron acciones que una y otra se fueron sumando y finalmente provocaron que el Señor durante un breve tiempo los abandonara. Sin embargo, el salmo que nos ocupa en este tiempo, Salmo 126, realmente enfoca particularmente su atención a ese momento del regreso, a ese momento en el que ellos tienen que volver o tienen la bendición de poder regresar nuevamente hacia el templo. Porque así como vino el castigo, así también viene la promesa de restauración. Y eso es algo fabuloso de parte de nuestro Dios, porque nuestro Dios no se olvida de sus promesas y Él finalmente las cumple. Nos permite pasar por un periodo de disciplina, sí, pero al final de cuentas podemos ser restaurados. El pueblo entonces regresa de su cautiverio y Dios usa incluso a reyes paganos como Ciro en esa época para poder proveer lo necesario para la reconstrucción de Jerusalén y por supuesto también del templo. Así es que el pueblo va a regresar depurado, limpiado, arrepentido, dispuesto. Han aprendido una lección. Esos 70 años que pasaron en el cautiverio sin duda fueron muy muy duros, y sin embargo también forman parte de esa
lección que aprenden para poder entonces restaurar su propia relación para con el Señor. Entonces ellos regresan una vez más hacia Jerusalén, hacia la tierra porque Dios les había dado, para restaurar entonces la verdadera adoración y, si puedo decirlo así, el verdadero servicio que ellos deberían de haber dado originalmente a Dios, pero que habían olvidado en el transcurso del tiempo. Es un espacio que Dios provee para su propia restauración. Ahora, ¿es Dios? Por supuesto, quien permitió que esto pasara. Quiero que leas este texto, y son 2 o 3 versículos que vamos a leer, y quiero que veas algunos elementos que están ahí presentes. Observa cómo el Señor lo dijo a través del profeta Jeremías. Yo, el Señor y Dios de Israel, declaro que los habitantes de Judá que eché de este lugar son para mí como higos buenos. Para su bien los llevé a la tierra de los caldeos. Quiero que observes que pese al abandono del pueblo de Dios, haber banalizado la fe, incluso haber contaminado con ídolos, etcétera, y cometer cualquier clase de impurezas, cualquier clase de acciones en contra de lo que Dios había mandado en su palabra, a pesar de ello, quiero que observes ese carácter amoroso de parte de Dios, porque a pesar de ello, dice el Señor, para mí son como higos buenos. Y observa que Dios tiene un propósito bueno también, aún en medio del cautiverio. Para su bien los llevé a la tierra de los caldeos, es decir, a Babilonia, donde ese pueblo de Israel estuvo 70 años cautivo. Dios tiene un propósito bueno porque esa es parte de su naturaleza. Dios es bueno. Seguimos leyendo. Para su bien he puesto mis ojos en ellos y los haré volver a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Una vez más, podemos observar cómo Dios tiene un propósito específico, pero si observas en este versículo, ahora también está hablando justamente de lo necesario para su propia restauración. Los haré volver, regresarán a la tierra, van a ser edificados, no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Todo eso tiene que ver con la restauración que Dios hace con su propio pueblo. Pero hay algo más todavía en el siguiente versículo. Pondré en ellos el deseo de conocerme y de reconocer que yo soy el Señor. Observa, esto es fabuloso, porque no solamente regresan como salieron, sino regresan, si puedo decirlo así, con un corazón transformado, porque es Dios quien pone en nosotros el deseo de buscar, de relacionarnos nuevamente con Él, de reconocer nuestras faltas, de corregir los errores que en su momento cometimos para poder entonces regresar a nuestra tierra. Entonces todos ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Jeremías 24, 5, 6 y 7. Son un pasaje excelente para poder enfocar con mayor claridad los contenidos de este salmo. Entonces todo esto habla acerca de un tema: la restauración. Cuando el Señor, y es como dice el Salmo, cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. ¿Por qué? Porque descubren un escenario completamente distinto, porque descubren que hay una manera específica, buena, que Dios está trayendo bendición para ellos. Entonces es el regreso otra vez hacia la tierra prometida, ese regreso, y para ellos dice, nos parecerá que estamos soñando, pero no, la verdad es que ese regreso es una realidad. Ahora, en este escenario, la restauración también implicó disciplina. Y esa disciplina de la cual nos habla la epístola a los Hebreos dice así: claro que ninguna disciplina nos pone alegres en el momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero observa que la disciplina tiene un objetivo específico. Después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Sí, efectivamente. La verdad es que cuando Dios está actuando en nuestras vidas, y la disciplina no es igual que un castigo. El castigo simplemente es: te voy a dar, te voy a pegar, voy a sancionar lo que has hecho. Pero la disciplina del Señor tiene un objetivo completamente distinto. Porque la disciplina del Señor tiene como objetivo restaurar nuestro propio camino para que reandemos nuevamente,
regresarnos a nuestra propia relación con Dios, regresarnos al proyecto donde originalmente fuimos llamados. Entonces, todo eso tiene que ver con la propia manera de cómo Dios va a actuar. Ahora, permítame hacer ahora aquí una acotación. Durante algún tiempo hemos estado fuera de los templos. Dejamos de experimentar el gozo y la bendición de estar en los templos reunidos. Dejamos de experimentar la oportunidad incluso hasta de celebrar los sacramentos juntos. Dejamos de experimentar el concepto de adoración, de comunidad, y muchos nos tuvimos que quedar replegados en nuestras casas. Algunos todavía seguimos transmitiendo de forma consecutiva a lo largo de la semana, pero incluso hay personas dentro de cada una de las iglesias locales, en cada uno de los templos locales, que finalmente les hemos perdido un poco la pista. ¿Sabes? Todo eso forma parte también de la disciplina del Señor. Así es que casi puedo comparar aquel cautiverio babilónico con ese cautiverio, si puedo decirlo así, confinamiento, como en estos días le hemos dicho, con el confinamiento de permanecer en casa por muchos días. Es casi como un cautiverio domiciliario, ¿no es cierto? Y es parte de lo que Dios nos ha permitido experimentar. Y tiene que ver también con una especie de disciplina que Dios ha estado haciendo hacia nosotros mismos. Porque teníamos oportunidad de ir al templo, pero muchos preferían no hacerlo. Había oportunidad de crecer en los estudios, en la vida devocional, y no había muchas formas de hacerlo. Incluso constantemente los pastores en las iglesias locales estaban invitando a sus congregaciones a que pudiesen participar en evangelización, invitar personas, etcétera, y se quedaba siempre un poco para después. Los argumentos ya lo sabemos: el trabajo, las muchas preocupaciones, la familia, incluso a veces hasta las vacaciones. Y todo eso era una serie de ídolos que nos fuimos generando, a través de los cuales nuestra relación con Dios finalmente estaba limitada. Ahora, estamos a punto de regresar. Estamos muy cerca de que muchos de los templos empiezan a abrir sus puertas una vez más. Es más, algunos, tal vez ya esta semana, ya empiezan a abrir sus templos. Y empieza una vez más el reunirnos una vez más, otra vez como congregación. Sin embargo, ¿qué lecciones aprendimos acerca de esto? ¿Qué nos enseñó? ¿Vamos a regresar como este Israel que ha sido limpiado, restaurado? ¿O vamos a regresar como estábamos antes? ¿De qué manera nosotros vamos a regresar al templo? ¿Qué es lo que ocurre entonces en este contexto del Salmo y con nuestra propia relación acerca de la obra de la disciplina? En primer lugar, la obra de la disciplina es regresarnos al amor de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos nosotros los que hemos descuidado esa relación. Ahora, tal vez me puedas decir, bueno, es que no, yo seguí leyendo mi Biblia, gracias a Dios. Y mantuve mi testimonio y he compartido del Evangelio con otros, gracias a Dios.
en esos cauces que durante el resto del año permanecían secos. Hay un cambio drástico en la forma de cómo ocurren todas las cosas. Pero no solamente es un cambio en ese escenario, sino que también es como cuando los pecadores se les anuncia el Evangelio y de pronto eso que era angustia y demás, ahora se es transformado por una experiencia gratificante donde la gente puede encontrar paz y bendición. Y es lo mismo que ocurre cuando tú y yo actuamos en el nombre de Cristo y predicamos el Evangelio a otras personas. El escenario de ellos de pronto es cambiado. Y eso que era un desierto árido, sombrío, doloroso, de pronto empieza a haber ahí esperanza, gozo, salvación, paz, y empiezan a experimentar más de la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, podemos entender que el llamado de Dios fue para nuestra salvación, pero también debemos de entender que hemos sido llamados para que también seamos medios de salvación para otras personas. Es la manera en cómo Dios lo hace. Por eso, el Salmo 126, verso 5, dice así: haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría. Porque ese es el objetivo por el cual ellos pasaron por el cautiverio, para que ahora sus vidas sean instrumentos de bendición, que sí es cierto causó dolor, pero ahora con gritos de alegría puedan festejar la obra que el Señor ha hecho en sus vidas. Pasamos por un periodo de confinamiento, sí, pero para que regresemos al templo y ahí en ese nuevo escenario donde no solamente regresamos al templo, regresamos a las escuelas, regresamos a las empresas, regresamos a los negocios, donde regresamos otra vez a esa normalidad, entonces ahí nuestras vidas sirvan de bendición para la gente que está ahí y Dios nos permita entonces regresar con alegría, trayendo con gozo frutos para nuestro Señor y Dios Padre. Por eso el siguiente versículo dice que los que entre sollozos esparzan la semilla vuelvan alegres trayendo sus gavillas. Salmo 126. ¿Te das cuenta? Todo eso tiene que ver con parte del propósito de Dios. Se trata de que cada uno de nosotros trabajemos en equipo para la predicación del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio no se hace en solitario, sino formando parte de equipos ministeriales donde unos y otros participamos. Así como el apóstol Pablo lo reconoció en su momento, porque aun cuando así es entonces que nuestra vida ha de servir para bendición de otros. Nosotros participamos de su gracia, de su amor, para que otros puedan experimentar también bendición. Algunas acciones que nosotros podemos hacer en este tiempo. Y la idea es de que, reflejando la gloria de Dios, nuestras vidas sirvan para bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Una segunda cosa es esta: no solamente que podamos ser siervos útiles, sino que también tengamos un corazón más sensible, más compasivo por los que necesitan salvación. Y sabes, todo esto es necesario por una razón. Porque
Cuando experimentamos dolor, también aprendemos a ser sensibles con la gente que pasa por dolor. Cuando experimentamos el abandono, el estar lejos, también podemos experimentar compasión porque nos hacemos de un mismo corazón, eso se llama misericordia, para poder estar con la gente que está experimentando sufrimiento. Y Dios usa todo eso para sensibilizarnos y darnos un corazón como el suyo, para poder entonces llevar su palabra a otras personas. Y todo esto tiene que ver con un objetivo: que regresemos con gozo, trayendo frutos para el Señor. El objetivo de esta pandemia, el objetivo de aquel cautiverio, tenía que ver con purificar a su pueblo, pero también con que en nuestro regreso, una vez que nosotros mismos somos restaurados, también Dios use nuestras vidas como un instrumento de bendición para la gente que está en el derredor nuestro. Es nuestra oración que Dios use nuestra vida, tu vida y la mía, para poder ser instrumentos de bendición. Y podemos hacerlo, porque finalmente es el Espíritu de Dios el que nos ha restaurado, es el Espíritu de Dios el que nos llama a su obra, y también es el Espíritu de Dios el que nos acompañará y proveerá los contactos y las oportunidades para que podamos compartir del Evangelio a otras personas. Nuestra lección, si Dios nos lo permite, para la próxima semana, tiene que ver con algunos de los fundamentos para la evangelización. Y esperamos que esa lección sea de bendición también para ti, como nos fue a nosotros mismos ya el empezar a prepararla, y porque creemos que a través de ella todos vamos a poder ser no solamente bendecidos, sino prepararnos particularmente como instrumentos de bendición para otros. Gracias por acompañarnos a esta clase. Siempre es una bendición poder estar aquí. Siempre podemos aprender. Dios nos permite pasar por momentos difíciles como fue este confinamiento, de la misma manera que Dios permitió a su pueblo pasar por un momento muy difícil a través del cautiverio. Pero el objetivo de Dios era bueno. Así como lo leímos durante la lección, el objetivo de Dios era para su bien, y también ha sido para bien nuestro. Y va a seguir siendo no solamente de bendición para nosotros, sino para que, usando Dios nuestra vida, nosotros seamos instrumento de gracia para otras personas. Te invito a que me acompañes en oración y nos pongamos así en las manos del Señor. Padre, gracias por lo que tú haces. Gracias por el amor y el cuidado tuyo. Porque aun cuando como pueblo tuyo nos llegamos a desviar del proyecto, tu amor, tu misericordia y tu fidelidad permanecen. Nos permites experimentar disciplina, pero también junto con ello la restauración. Alabamos tu nombre, Señor, por ello, porque el fruto de esa disciplina trae fruto a nuestra vida, y paciencia y gozo en cada uno de nosotros. Nos purificas para poder ser mejores instrumentos. Que en este regreso a los templos, en este regreso a esa nueva normalidad, como le han llamado, tu presencia nos acompañe y nos permita seguir siendo instrumentos de bendición para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Que nuestro Dios les bendiga, que su gracia sea sobre nosotros, porque siempre ha estado ahí. Pero también una cosa más, que en este regreso a los templos, a esa nueva normalidad, nuestro Dios siga bendiciéndonos para ser instrumento de gloria para su nombre. El Señor te bendiga, te guarde. Nos vemos el próximo domingo.